el régimen simplificado de tributación. Este régimen que busca simplificar la tributación del impuesto sobre la renta y del ITEVIS de los contribuyentes. Entonces vamos a determinar quiénes son los que se pueden acoger a este régimen y cuáles son los beneficios que tiene, cuáles son las obligaciones que tiene, quiénes no pueden acogerse. ¿Qué pasa si estás en el RST y luego por alguna razón ya no cumples con los requisitos y tienes que salirte y volver al régimen ordinario, que es el régimen que tiene todo el mundo? Tengo algunas notas aquí, así que voy a estar acompañándome de ellas para asegurarme de no dejar nada fuera. Voy a hacer mucho más hincapié en el RST basado en ingresos porque es el que aplica a más personas. El RST de compras, basado en las compras, tiene todavía algunas limitaciones y como algunas brechas en el reglamento de cosas que todavía no se sabe bien cómo se van a aplicar. Por lo tanto, yo creo como que hace falta sacar un reglamento para aplicar el reglamento. En general, los asesores no estamos contentos con este régimen, no lo estamos recomendando abiertamente. Ya he visto 2 casos en donde yo le digo a la persona, sí, a ti te conviene en particular. Así que son casos que hay que analizar uno a uno. Entonces, antes de tomar una decisión de solicitarlo o no, sepan que hay que analizar su caso particular a ver si le conviene. Sí, porque suena muy bonito no pagar anticipo, no presentar las declaraciones mensuales, pero ¿qué involucra eso para mi negocio? Entonces, miren, ya les adelanté, el RST, al igual que el PST, que es el régimen que se está sustituyendo, viene a... Hola, Santana Marte. Sí, me encanta, yo también te sigo, me encanta lo que tú publicas también. El RST viene a sustituir el procedimiento simplificado de tributación, que era la ley que teníamos anteriormente, desde el año 2009, y que simplificaba la tributación de quienes se acogieran a ella. La limitación que tenía es que las empresas, las personas jurídicas, no podían acogerse al PST, porque solamente el PST de ingreso estaba para personas físicas y el de compras estaba únicamente para compañías, pero que fueran del sector industrial o de abastecimiento. Con el RST eso se corrige. En principio, el régimen simplificado de tributación busca atraer a todo ese sector informal para que se formalice. Por eso le dan ciertos incentivos. Pero ¿qué pasa? Realmente yo en particular no veo que haya un verdadero incentivo para que las personas que estén informales ahora quieran formalizarse. Sí hay un incentivo para quienes ya están formalizados, entonces migren hacia el RST. Hay 2 modalidades, me gustaría hacer más hincapié en la del ingreso. La que se basa en el ingreso es para personas o negocios que no facturen más de 8.7 millones de pesos al año. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes aplica? Personas físicas o personas jurídicas que presten servicios, que sean del sector agropecuario, puede ser, o que sean productores de bienes. Sí, pueden ser productores de bienes o comerciantes, las personas que compran bienes para revenderlos. Esos son los que pueden acogerse. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los requisitos? Uno de ellos es ser residente en el país. No te puedes acoger al RST si no vives aquí en República Dominicana. Así que si tienes una compañía que fuera y que tributa aquí por alguna razón, porque tienes renta proveniente de aquí, esa compañía no se puede acoger. Tiene que estar aquí, tiene que ser residente. Tiene que ser de los sectores que les mencioné, tener un RNC activo, tener toda la información de contacto actualizada en la DGI, dígase la dirección, el teléfono, el correo electrónico, tener todos los datos actualizados de cuando uno se inscribe. Tiene que tener fecha de cierre del ejercicio fiscal 31 de diciembre. Tiene que estar al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y no puede estar en un proceso de fiscalización. Así que el que hoy quiera acogerse al RST, si tiene algún proceso de fiscalización abierto, tiene que esperar a que ese proceso termine para luego poder solicitar esto.
¿Cuáles son las obligaciones que va a tener una persona acogida al RST? Va a tener que emitir facturas válidas para crédito fiscal, tiene que tener NSF aprobado, autorizado. Anteriormente no se requería tener documentos que avalen tus costos y gastos, ahora sí. Bajo el RST, a pesar de que tú no tienes que hacer remisión mensual de todos tus gastos en el formato 606, tú vas a tener que guardar todas las facturas que soportan esos gastos y tenerlas ahí disponibles. Si en algún momento la DGI te visita, porque ellos van a estar monitoreando a la gente acogida al RST, si ellos te visitan y te piden esa documentación, entonces vas a tener que entregarla. Por eso es importante que tengas todo eso guardadito por ahí. ¿Qué más? Vas a tener que demostrar y tener documentación que diga que tú estás en el RST. No sé por qué ese requisito, porque de hecho, ¿cómo lo puedes documentar? Mira, yo tengo la solicitud, yo tengo la carta respuesta donde me aprueban el RST y tengo el pantallazo de la oficina virtual donde dice que mi tributación está bajo el RST. Es lo que puedes tener, pero necesitas mantener documentación que demuestre que tu tributación es bajo el RST y que te aprobaron ese régimen. También tienes que demostrar que el cálculo de tus impuestos, porque igual hay que pagar impuestos bajo el RST, que ese cálculo es correcto. No puedes tener evasión ni defraudación. Tienes que ser muy sincero con esos datos. Y ya la DGI cada día tiene muchísimas más herramientas para poder determinar si una persona está siendo sincera o no con sus declaraciones. Acuérdense que ya tenemos la ley de prevención de lavado y tenemos el acuerdo FATCA, que incluso si tienes una cuenta en Estados Unidos, ya la DGI se va a enterar de que esa cuenta está recibiendo dinero y que tú no estás declarando eso aquí, porque lo va a comparar con tus declaraciones. Obviamente, no todo es tan cuadrado, pero te pueden cuestionar, o sea, ¿por qué tú estás generando dinero fuera del país si tu negocio está aquí? ¿Cómo lo haces? Además, deben cumplir con todos los demás deberes formales. ¿Y eso por qué? Porque las personas que se acojan al RST van a tener una forma especial de calcular su impuesto sobre la renta y también el ITEVIS. Pero eso no los limita de, por ejemplo, aplicar las retenciones a sus empleados, si tienen, pagar las contribuciones de la Seguridad Social, el Infotep, hacer retenciones a los proveedores informales, presentar todas las declaraciones, porque eso es otro de los deberes formales que tenemos, así por el estilo. Así que sepan que el RST les simplifica la tributación del ITEVIS y del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuándo se solicita? El RST se solicita a más tardar 60 días antes de la fecha límite de presentación. La fecha límite de presentar las declaraciones del RST, ese es otro cambio que trajo este reglamento. Tanto las personas físicas como jurídicas presentan en la misma fecha, que es el último día laborable de febrero. Imagínate que el último día laborable de febrero fue el 28, que cayó jueves o cayó viernes. Tú tienes hasta el 28 de diciembre para solicitar acogerte al PST, que es exactamente 60 días antes. Puedes hacerlo hoy o puedes hacerlo a más tardar el 28 de diciembre, por decir una fecha. La DGI, una vez que reciba esa solicitud, tiene 15 días laborables para responderte. Si te lo aprueba, imagínate que lo solicitas hoy, que estamos a 8, 15 días laborables cae, no voy a hacer una cuenta exacta, pero digamos que cae 30 de agosto. Ya para septiembre tienes aprobado el RST, por lo tanto, en septiembre vas a hacer los reportes de agosto, que es el mes anterior donde no tenías RST, pero ya a partir del mes de septiembre, que se presenta en octubre, ya no tienes que hacer remisiones mensuales. ¿Cuál es la tasa del impuesto? Quienes se acojan al RST de ingresos, siendo personas físicas, van a pagar la misma tasa progresiva, excepto que se aplica sobre una base de ingresos menor. Esa base de ingresos menor, ¿cómo se determina? Del total de ingresos que tienes, vas a restar el 40%, porque se va a considerar automáticamente como un gasto deducible, y vas a restar también la exención contributiva. Siempre les recuerdo que la exención contributiva es un monto de ingresos anuales que nos permite la ley para no pagar impuestos por ellos.
para este año 2019 son 416.220. Ese monto se ajusta anualmente por inflación. Entonces, ya tienes tu total de ingreso, le restas el 40% y la exención contributiva. Al monto de ingresos que te queda es lo que le decimos renta neta imponible, y a eso le vas a aplicar la tasa del impuesto. Si tu nivel de ingreso alcanza una tasa de 15%, de 20 o de 25, le vas a aplicar directamente esa tasa, porque acuérdense que la tasa de las personas físicas es mayor mientras más ingresos tienes. Entonces, se aplicaría esa tasa directamente a la renta neta imponible. Cuando ves el resultado, de verdad tienes un ahorro en el impuesto muy significativo, puede ser hasta un 50, 60 o 70% del impuesto. En el caso de las personas jurídicas, o sea, las compañías que se acojan al RST de ingresos, la tasa del impuesto va a ser 7% calculada directamente del total de ingresos brutos que tú tengas en el año. Dígase que ese 7% va a ser tu tasa efectiva de tributación en lo relativo al impuesto sobre la renta. En el caso del ITEVIS, se supone que las empresas no tendrían que pagar ITEVIS porque todo el que esté acogido al RST debe decirle a sus clientes, mira, ese ITEVIS que te estoy facturando, me lo debes retener 100%. Entonces, ojo aquí, porque el régimen simplificado de tributación no solamente simplifica la tributación del impuesto sobre la renta y del ITEVIS de quienes se acojan al beneficio, sino que genera obligaciones o digamos detalles adicionales a las demás compañías y personas que no están bajo el RST. Porque según este reglamento, todo el que no esté bajo el RST y haga transacciones con personas que sí estén acogidas a ese régimen, van a tener que retenerle el 100% del ITEVIS. Así que tengan eso en cuenta. Como siempre, la retención es un requisito para que el gasto sea deducible. Señores, son muchos detalles, perdón. No es mi culpa. Todo lo que les he dicho hasta ahora son cosas buenas del RST. Entonces, ¿de qué manera el RST te simplifica la tributación? Pues ya les dije, no tienen que hacer remisión de los formatos de envío de datos, no tienen que hacer declaración del ITEVIS, tampoco tienen que pagar un anticipo mensualmente. El impuesto que se te genera cuando presentas la declaración en febrero lo vas a pagar en 2 cuotas para el caso de las personas físicas y en 4 cuotas trimestrales para el caso de las personas jurídicas. Es decir, en vez de hacer pagos de anticipos, tú vas a tener un acuerdo de pago automático en el momento en que presentas la declaración. Si te dan, no sé, 50,000 pesos a pagar en febrero, tú pagas 25,000 en ese momento y 25,000 en agosto. O sea que lo pagas posterior a la fecha de presentar la declaración. En el caso de las personas jurídicas, como son 4 cuotas, vas a pagar la primera cuota del impuesto que te dé a pagar en febrero, vas a pagar la primera cuota en marzo, junio, septiembre y diciembre. Esos son los 4 meses donde vas a hacer el pago de las cuotas. Entonces, igual, como tiene que actuar como agente de retención, el reglamento no especifica qué tú harías si, por ejemplo, contratas a un electricista al que le tienes que hacer retención del ITEVIS y del 2% del impuesto sobre la renta, porque eso es un deber formal que tienes de actuar como agente de retención. Entonces, este reglamento en ese sentido está cambiando la ley. Por lo tanto, y por las otras cosas que ya les he dicho de este reglamento, yo esperaría que haya un cambio próximo a futuro, porque realmente no se puede quedar como está. Entonces, ¿qué es lo negativo? Lo negativo es que la DGI te va a estar dando seguimiento muy de cerca, porque cualquier persona que detecten que no cumple con los requisitos para acogerse al RST, lo sacan y lo llevan al régimen ordinario. Ese es uno. Imagínate que tú estés contando con que, no, yo este año estoy en el PST y en septiembre, en octubre te saquen y digan, no, 2019 va por el régimen ordinario. Tu impuesto va a incrementar al doble o al triple, básicamente, porque esa es la diferencia entre el RST y el régimen ordinario en cuanto a monto a pagar. Entonces, lo otro es que la DGI te va a comparar con tu sector económico y las estadísticas que tienes según tu tamaño y actividad económica. Digamos que tú eres un asesor fiscal
Y la DGI tiene estadísticas de que los asesores fiscales ganan un 10% de su ingreso en efectivo. Si por ejemplo yo digo, no, todos mis pagos son por transferencias y estoy bajo el RST, la DGI me va a poder decir, no, a ti te falta ese 10% de ingreso en efectivo y lo va a estimar en mi ingreso gravable. Por lo tanto, me va a cobrar más impuesto que el que yo declaré. La verdad es que tú puedes tener medias de un sector, pero las estadísticas tienen sesgo, tienen algún margen de distorsión. Entonces, que te juzguen a ti por lo que pasa en tu sector, sobre todo cuando somos empresas pequeñas y que en este país la gente emprende un negocio, pero realmente no lo sabe manejar, lleva una curva de aprendizaje que te hace ser diferente a tu sector en algún momento. Y yo creo que eso en particular no se está tomando en cuenta. Entonces lo veo bastante injusto porque es como que la DGI me va a decir, no, si tú me declaraste este mes 90,000 pesos, yo sé que debieron ser 120, págame en base a 120. Y el reglamento lo está diciendo claro, la DGI tiene esa potestad. No lo veo justo. Entonces alguien me escribió por DM para que hiciera un ejemplo del cálculo del RST de ingresos para una persona que en el año se gana 1.5 millones de pesos. Como les expliqué, el cálculo es sencillo. De ese 1.5 millones de pesos vas a calcular el 40%. El 40% son 600,000. Muchas gracias por todos esos cariñitos que me están mandando. De ese 1.5 vas a restar el 40%, son 600,000 pesos. También vas a restar la exención contributiva, que son 416,220 pesos. Cuando les restas al 1.600.000 y 416,220, la renta neta imponible, o sea, el ingreso sobre el cual vas a aplicar la tasa del impuesto, van a ser 483,780. Entonces, esa parte no la calculé, déjenme calcularla. Imagínense que la tasa alcanzaba a un 25%, pagarías 120,000 pesos y lo harías en 2 cuotas. Entonces, si te ganas 1.500.000 pesos y pagas 121,000, les voy a decir ahora cuánto es esa tasa efectiva, para que vean la diferencia. Por 100. Sería una tasa efectiva de 8%. Más o menos así va la cosa. O sea, de pagar una tasa de 25% y que se te convierta en 8 es bastante favorable. Otra cosa que deben saber es que pueden usar como guía la norma 0714, que es la que tiene las estadísticas de la DGI. Te dice, por sector económico y tamaño de compañía, cuántas son las ventas en efectivo, cuántas son las ventas a consumidores finales, cuánto es la tasa efectiva de tributación. Entonces ya tú sabes más o menos con qué medirte y con qué comparar tus declaraciones para saber o estimar si la DGI puede estar pronto notificándote si estás en el RST. Algo también importante es que las personas que estén acogidas previamente al PST, que era el régimen anterior, van a pasar automáticamente al RST. El régimen simplificado de tributación o RST es totalmente voluntario. Está sujeto a que la DGI te lo apruebe, pero estás ahí si quieres, no es obligatorio. Por lo tanto, si tú sacas tus números y entiendes que no te conviene, porque hay casos, créanme, hay casos donde no conviene, entonces tú puedes solicitar que te saquen del RST y migrar al régimen ordinario. No veas solamente la carga tributaria como una ventaja, porque el hecho de que tú no mandes mensualmente los formatos de envío de datos al ITEVIS o pague anticipo, tampoco elimina la obligación de pagar un impuesto, porque realmente lo pagas. Te están cambiando las reglas del juego.